degradación de nutrientes, para procesos, por ejemplo, de fotosíntesis en las bacterias que tienen esa capacidad, o las bacterias cuando generan calor, es decir, todos aquellos procedimientos resultado precisamente de haber puesto en marcha este sistema metabólico y que les permite a las bacterias eventualmente interactuar con su hábitat. Didácticamente, nosotros dividimos al metabolismo, sea bacteriano, sea de cualquier otra especie, en dos grandes etapas o fases. La primera es la que conocemos como anabolismo, que en todo caso corresponde a la formación, construcción o síntesis de compuestos químicos. En otras palabras, la fase anabólica es una fase biosintética por excelencia, ¿de acuerdo? Y si es eso, necesariamente consume energía, necesita utilizar la energía para precisamente poder formar, sintetizar, construir, etcétera, compuestos químicos más complejos. Y la segunda etapa o segunda fase está en este caso conformada por lo que llamamos catabolismo, que en todo caso se refiere a la degradación o descomposición de los compuestos en sus constituyentes más primarios. Por ejemplo, proteínas que son degradadas por juegos enzimáticos y desde ya utilizando rutas bioquímicas para llevarlas hasta sus moléculas más, en este caso, elementales, como por ejemplo los aminoácidos, ¿verdad? Con los hidratos de carbono que sean de alto peso molecular, complejos, es decir, polisacáridos, que la bacteria también, gracias a enzimas y a pasos bioquímicos, va degradando, va convirtiendo en azúcares más simples, por ejemplo, a lo mejor hasta llegar a monosacáridos, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante. Pero además, aquí hay un punto interesante, porque al paso que además van produciendo estos sistemas de degradación, estas fases catabólicas, se encargan fundamentalmente de obtener energía. Esa energía que hemos dicho que la van a almacenar y la van a utilizar, y en este caso la van a utilizar en lo que es el anabolismo, ¿verdad? Esta imagen es una imagen muy clásica, es una imagen bonita, porque les permite rápidamente observar qué es lo que pasa con el sistema metabólico. Vean ustedes, aquí está la fase catabólica y aquí está la fase anabólica. La fase catabólica lo que está haciendo es utilizar compuestos, en nuestro caso compuestos orgánicos, del corte de la glucosa. Las bacterias generalmente utilizan glucosa. Casi todas las bacterias utilizan glucosa. Si nos ponemos a pensar, nuestras células también. Por eso nosotros hemos heredado todos estos mecanismos bioquímicos. Pero observen ustedes, en la medida que van a internalizar la glucosa y la van a transformar al interior de la bacteria hasta lograr productos catabólicos o catabolitos o moléculas de desecho, miren que en el camino van formando fuentes energéticas. Ya sabemos todos que la fuente energética, la batería energética por excelencia es el ATP, ¿verdad? Por lo tanto, van organizando ATP, ¿para qué? Para que la bacteria pueda utilizar en el anabolismo, en la fase biosintética, en lo que significa partir desde los nutrientes más elementales. Otra vez, si vamos de abajo para arriba, desde los aminoácidos, y gracias a la energía que se le va a dar al sistema metabólico, por reacciones en las cuales actúan enzimas y actúan rutas biosintéticas, vamos construyendo, por ejemplo, proteínas, ¿verdad? Podemos partir también por azúcares muy elementales y construir finalmente estructuras que corresponden a polisacáridos. Es decir, vean ustedes cómo las dos fases básicamente están identificadas. No es de que tienen una fase catabólica y después una anabólica, viceversa. No, las dos fases están engranadas. Simultáneamente están sucediendo etapas biosintéticas, o sea, anabólicas, y fases catabólicas o etapas catabólicas. Por lo tanto, construir, degradar, son fases que al final de cuentas son caras de la misma moneda, ¿no es cierto? No es de que la
una pasa primero y la otra después. No, son simultáneos. Otra cosa es que por razones didácticas nos hemos acostumbrado a separarlas cuando en realidad esto no es así. Y precisamente entonces, ahora sí podemos concluir en que esto que estamos revisando de las bacterias como metabolismo no es nada más que el resultado simultáneo de las dos fases, ¿no? Y por lo tanto, la energía que se libera a partir de todo este conjunto de reacciones, que además, si alguien nos pregunta, ¿y qué tipo de reacciones son estas? Clásicamente reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? Ese famoso redox que nos han enseñado en química y que hemos tenido que aprender y que nos rompíamos la cabeza para poder hacer las igualaciones en todo lo que significaba el juego de ecuaciones desde el punto de vista de las reacciones químicas. Es esto, ¿de acuerdo? Hemos aprendido a hacer ese redox porque las bacterias sin saber química lo están haciendo continuamente. Están utilizando reacciones de tipo redox precisamente a partir del catabolismo, y que luego estas reacciones que están utilizando, que están en este caso conformando fuentes energéticas, las van a almacenar, las van a transportar y las van a guardar básicamente como ATP, adenosina trifosfato. No es la única fuente energética, porque el ATP puede pasar a ADP, ¿cierto? Adenosina trifosfato o monofosfato, o no solamente por el adenosina, sino que aquí pueden intervenir los otros clásicos, en este caso las clásicas bases nitrogenadas, el uridín, monofosfato, trifosfato, ¿verdad? Podemos tener también el ciclosino o el guanosino, que también puede ser monofosfato o trifosfato. Si se da cuenta, estamos hablando precisamente de aquellos sillares, además, con los cuales conocemos como bases únicas y clínicas, construimos DNA o RNA. También, vean ustedes, sirven para poder enlazar, en este caso, fosfatos, y a partir del enlace de los fosfatos con estas bases nitrogenadas, podemos construir esas pilas o baterías bioquímicas que almacenan energía. Lo mismo nos pasa a nosotros, pero esto lo intentaron en realidad las bacterias. Y bueno, si todo lo van a hacer por el sistema redox, al final tendremos que mirar rápidamente o recordar. Ustedes bien saben que las ecuaciones de tipo redox también las conocemos como reacciones de óxido, reducción o reducción. Está sucediendo acá. Al final de cuentas, lo mismo va a suceder en el sentido opuesto. Hay un agente oxidante, un proceso de reducción y un compuesto que termina, una especie química que termina reducida porque evidentemente está ganando electrones, ¿cierto? Así que entonces para nosotros eso queda bastante claro. Ese es el camino que recorremos. Si yo quiero mirar ahora en una especie de pantalla grande, en una imagen panorámica, lo que sucede con el metabolismo es esto. Vean ustedes, aquí está el metabolismo, necesitamos aportar energía para el metabolismo. Esto lo vamos a hacer gracias al sistema del catabolismo, hemos dicho. Esta energía la van a utilizar en las rutas biosintéticas, y a eso le hemos llamado anabolismo, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, puede entrar la fotosíntesis o puede entrar la quimiosíntesis, dependiendo de qué camino siguen las bacterias. Pero lo más interesante es esto, ¿verdad? Cómo degradan componentes moleculares o los van a ir estructurando cada vez a componentes mucho más transformados, pero lo interesante es que van a manejar a través de esto la liberación, la producción de energía y su acumulación. Y para ello entonces tenemos ciclos catabólicos, por ejemplo la glucólisis, que va a utilizar básicamente hidratos de carbono, ya vamos a ver con detalle, o en los ciclos respiratorios, el ciclo de Krebs, que es fundamental. También las bacterias lo inventaron y nos lo regalaron. Por otra parte, la detoxidación de los ácidos grasos o la fosforilación oxidativa o el catabolismo de lo que corresponde a las proteínas.
Y si miro a este lado, las moléculas orgánicas que al final de cuentas quedan en mi proceso metabólico son glúcidos, proteínas, grasas, ácidos nucleicos, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces todo está estructurado, todo está eslabonado a partir de esto que estamos hablando. Desde el punto de vista de nutrición, es decir, ¿qué metabolitos van a utilizar las bacterias? Necesariamente nos obliga a mirar el cuadro nutricional de las células en general. Y entonces vean ustedes acá, por el tipo nutricional, tenemos células que tienen el carácter de ser fotoautótrofas o fotoautotróficas. Estas fotoautótrofas utilizan una fuente de energía, que es la luz. Por eso foto. Pero además es autótrofa, o sea, tiene que trabajar ella armando los compuestos sobre los cuales posteriormente va a avanzar en su metabolismo. Y en ese caso utiliza como fuente de carbono el anhídrido carbónico, el CO2. ¿Quiénes están aquí? Las cianobacterias. ¿Recuerdan? Esas bacterias que habíamos estudiado en el origen de los microorganismos, esas bacterias primarias, iniciales, aquellas con las cuales con seguridad empezó el proceso de fotosíntesis y con las cuales obtuvimos poco a poco la concentración de oxígeno en la atmósfera, ¿recuerdan? Hace buenos miles de millones de años atrás. Pero si aquí tuviera que colocar otro ejemplo, ¿qué otro tipo de células cumplen con esto? Díganlo, aquí se pueden equivocar, no hay problema. Muy bien, las células vegetales, claro que sí, porque una célula vegetal va a utilizar la luz solar, va a utilizar fuente de carbono, el anhídrido carbónico, y si ustedes utilizan anhídrido carbónico y la luz como fuente energética, ya sabemos que el resultado es el proceso fotosintético, construcción a partir de estos componentes inorgánicos, básicamente moléculas de glucosa con liberación de oxígeno, ¿cierto? Por otro lado tenemos las fotoheterotróficas o heterótrofas, que también utilizan a la luz como fuente energética. Su fuente de carbono son los compuestos ya orgánicos, ya no es el anhídrido carbónico, son los componentes orgánicos. Y por otro lado, acá tenemos a las bacterias púrpuras y las bacterias verdes. Estas bacterias no tienen importancia médica. Ninguna de estas provoca enfermedad en los humanos. Son bacterias que están en el ambiente y son muy necesarias para mantener en todo caso el hábitat planetario. Ahora sí, ya entro a las quimioautótrofas, que utilizan también compuestos inorgánicos como fuentes de energía. Por ejemplo, hidrógeno, amoníaco, utilizan por ejemplo el óxido nítrico o utilizan el ácido sulfídrico, el sulfuro de hidrógeno, donde además su fuente de carbono es el anhídrido carbónico. ¿Quiénes están acá? Algunas bacterias que tampoco tienen importancia clínica y las llamadas arqueas. ¿Recuerdan? Arquea, eucaria y bacterias, ¿cierto? Por otro lado tenemos las quimioheterótrofas, donde están los compuestos orgánicos como fuente de energía. Fundamental, utilizan también compuestos orgánicos, aunque aquí nosotros deberíamos decir que estas fuentes de energía que vienen de compuestos orgánicos van a utilizar el sistema redox, básicamente. ¿Listo? ¿Y quiénes están aquí? Las bacterias, y aquí sí están las bacterias que tienen importancia médica o clínica. Por lo tanto, cada vez que hablemos de bacterias que tienen que ver con patología, obviamente nos estamos refiriendo a bacterias quimioheterótrofas que tienen las características que hemos informado. Para esto, las bacterias utilizan metabolitos focales. ¿Qué son los metabolitos focales? Son las moléculas a partir de las cuales las bacterias construyen más adelante los complejos moleculares y con estos los complejos supramoleculares que hace un rato comentaba. ¿De acuerdo?
Pues muy bien, si yo veo con cuidado entonces mi primer metabolito focal, pregunta de parcial, es la glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Importante el metabolito focal glucosa 6-fosfato, porque miren ustedes, a través de una serie de reacciones y de pasos intermedios pueden construir polisacáridos, ayudar a construir ácidos nucleicos, pueden terminar construyendo algunos aminoácidos como la histidina, el triptófano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si ustedes quieren arrancar el metabolismo, necesito metabolitos focales. El primer metabolito focal es la glucosa 6-fosfato. ¿De dónde viene? Ya lo vamos a ver en un momento más. ¿Listo? Pero no es el único. Tengo un segundo metabolito focal, que es el alfa-cetoglutarato o alfa-ketoglutarato. Este otro metabolito focal es clave para las bacterias, porque gracias a a través de pasos intermedios y de moléculas intermediarias, vean ustedes, puedo construir diferentes aminoácidos. Ahí está la lisina, la glutamina, la arginina, etc. ¿De acuerdo? Entonces ya van dos metabolitos focales, glucosa 6-fosfato, alfa-cetoglutarato. Pero me faltan dos más. Por ejemplo, tengo al fosfoenolpiruvato. Para el fosfoenolpiruvato es bien interesante porque gracias a y a través de compuestos intermediarios puedo construir fosfatos de triosa que me sirven para hacer azúcares más complejos, auxiliares para los ácidos ribonucleicos o desoxirribonucleicos. Puedo, gracias a estos, terminar construyendo aminoácidos. Miren, diferentes aminoácidos. Incluso sé que puedo llegar al piruvato y entrar por la ruta de la acetilcoenzima A fabricar lípidos. Y aunque no me crean, mucho de lo que están viendo acá en el mundo de las bacterias está pasando en nuestras células. ¿De acuerdo? Y me queda, decíamos, el último metabolito focal. El último metabolito focal es el oxalacetato. Con el oxalacetato y por la ruta del aspartato termino construyendo también diferentes aminoácidos, como también ciliares para ácidos nucleicos. Si se dan cuenta, con 4 metabolitos focales estamos construyendo hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ciliares de ácidos nucleicos. En otras palabras, todo lo que tiene cualquier unidad biológica, cualquier célula, ¿verdad? Sea procariota o sea eucariota. En nuestro caso, dentro de las procariotas, las bacterias. ¿Listo? Antes de seguir, todas estas charlas que están a mi cargo, yo se las voy a entregar al representante de vuestro curso para microbiología en formato PDF, para que las tengan ustedes en PDF y las puedan estudiar con calma ya en sus casas. ¿De acuerdo? Ya la próxima semana le entrego la primera parte de estas láminas. ¿Listo? Hemos dicho que uno de los elementos interesantes es entrar a las fases catabólicas y obviamente en este caso por la ruta de la glucosa, las que utilizan glucosa, ¿no es cierto? Si estamos viendo que evidentemente las bacterias comen glucosa, igual que nuestras células. Por lo tanto, esta glucosa va a pasar necesariamente a interconvertir en piruvato y lo va a hacer por una serie de reacciones que lógicamente se van a ir estableciendo allá y que las conocemos en general cuando estamos hablando de una de estas, la más importante, como la vía glicolítica, que también la vamos a revisar con calma más adelante, como también la llamamos la de Enden, Meyerhoff y Partners. ¿De acuerdo? Pero no se queda ahí, ¿verdad? Porque miren, este piruvato, cuando le damos condiciones anaeróbicas, ya vamos a ver lo que significa anaeróbico en un par de láminas más, es de que puede llegar a formar lactatos. ¿Ven ustedes? Y eso es tremendamente importante, ¿no? Porque si formo lactatos, obviamente me da la opción
de poder construir aquellos componentes que son útiles en las rutas bioquímicas y en algunos casos no solo está pasando en las bacterias, como bien están viendo aquí, también pueden suceder en células superiores, en este caso en nuestras fibras musculares. Seguiremos hablando de esto. En condiciones aeróbicas pueden llegar a formar acetilcoenzima A partir de los piruvatos o ácido pirúvico, y desde ya su resultado va a ser que por la vía del ácido cítrico o ciclo de Krebs vamos a llegar a formar fundamentalmente ATP, pero además vamos a poder ensamblar anhidrido carbónico e incluso agua, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿de acuerdo? Y por la otra ruta anaeróbica podemos fabricar, y nuestras bacterias lo hacen, y algunas levaduras pueden fabricar compuestos alcohólicos, en este caso etanol, ¿listo? O lo que ustedes conocen como alcohol etílico. O sea que los microorganismos pueden trabajar, algunos en condiciones anaeróbicas, y van a llegar a formar, por ejemplo, entre otros, ácido láctico, uno de los más importantes que ustedes ven a diario en cualquier mercado, en su frigider, es el hecho de utilizar el yogur, ¿verdad? ¿Qué es el yogur? No es nada más que el ácido láctico producido por algunas especies, ya sean de bacterias o ya sean de algunas levaduras. ¿Qué han hecho esas especies microbianas? Han utilizado el azúcar, lo han llevado por una ruta anaeróbica y han terminado el lactato, ácido láctico. A veces nuestras células están obligadas a recurrir a este paso. Nosotros podemos jugar en algunas de nuestras células con condiciones aeróbicas o condiciones anaeróbicas. Si nos ponemos todos en una maratón y vamos corriendo y trotando, nos vamos a ir hasta Mayasa, obviamente el aire que estamos respirando nos va a servir en relación a que estamos en un metabolismo de tipo aeróbico. Pero hay un momento en el cual ya no vamos a poder lograr que la cantidad de aire que estamos utilizando sea lo suficientemente, si ustedes quieren, regular y además idónea para todo el esfuerzo físico que están haciendo nuestras fibras musculares. Ese es el momento en el que teóricamente nuestros músculos deberían empezar a morir, ¿de acuerdo? Pero no hacen eso. Lo único que tienen que hacer nuestros músculos es acordarse de que hace miles de millones de años atrás han evolucionado a partir de algunos microorganismos. Por lo tanto, cambian el switch y pasan a una situación anaeróbica y empiezan a respirar anaeróbicamente con gran formación de lactato o ácido láctico. Y es eso entonces cuando sucede que se producen los fenómenos del dolor muscular después de que estamos trotando o después de que estoy atravesando una fase física intensa, donde aparecen los famosos calambres, o la macurca que me queda después de hacer un ejercicio. ¿Qué ha pasado ahí? Lo único que ha sucedido es que se ha acumulado el ácido láctico en mis músculos. El ácido láctico va a irritar las uniones mioneurales y lógicamente provocan dolor. Entonces ya digo, ya sé lo que ha pasado. Mis pobres células musculares no han recibido el aporte de oxígeno suficiente, han cambiado el switch aeróbico a anaeróbico, han regresado a su pasado microbiano y lo que han hecho es desviar de aquí en adelante el azúcar y formar ácido láctico. ¿Por qué tengo macurca? Porque tengo ácido láctico acumulado en mis masas musculares. ¿Se entendió? Perfecto. Y así, ahora vamos a poder ir viendo qué es lo que pasa con cada uno de estos pasos. Listo. Por lo tanto, miraremos a los hidratos de carbono. Para los hidratos de carbono, nuestras bacterias manejan básicamente la primera, que es la vía de Embden-Meyerhoff-Parnasse, también conocida como EMP, o la ruta o vía glicolítica. En bioquímica la van a estudiar como vía glicolítica si es que no la están estudiando ya. La vía de las pentosas fosfato es otra vía que pueden utilizar las bacterias. O la vía de Enner-Rudolph es otra vía para lograr el catabolismo de la glucosa, ¿de acuerdo?
Esta ya es muy particular. Esto la utilizan, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa. Es una de las bacterias que la vamos a estudiar bastante más adelante, porque es una de las que provoca infecciones hoy por hoy casi letales en pacientes que están hospitalizados mucho tiempo y que se infectan con este tipo de bacterias dentro de los hospitales, ¿de acuerdo? ¿Qué significa al final? Que cualquiera de estas vías siempre van a llegar a utilizar la glucosa para llevarla hasta gliceraldehído 3-fosfato, obviamente por cualquiera de estos caminos. ¿Listo? La clave es llegar hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato va a avanzar hasta piruvato, siempre siguiendo una reacción que es la misma, la que hemos dicho la primera, la Enden-Meyerhof-Parnas. Y obviamente la oxidación de este gliceraldehído 3-fosfato hasta el piruvato va a generar ATP, que eso es lo que nos interesa, hemos dicho, generar fuentes energéticas, ¿cierto? A ver, ahí está, esta es la vía glicolítica o vía de Enden-Meyerhof-Parnas. Se llama así en honor al doctor Enden, al doctor Meyerhof y al profesor Parnas, que son 3 científicos que descubrieron toda esta vía, ¿de acuerdo? Esta vía glicolítica comienza con la glucosa. Hemos dicho que las bacterias comen glucosa, si se permite el término comer. En otras palabras, lo que hacen es internalizar la glucosa, que bien sabemos es un monosacárido, ¿verdad? Internalizan la glucosa y la tienen que hacer atravesar. La pared pasa fácilmente. Han visto ustedes en la estructura bacteriana que la pared no es precisamente muy limitante, ¿verdad? Pasa casi todo, parece aduana boliviana, pasa casi todo, ¿listo? Qué difícil es que pase la membrana. La membrana celular ya es muy selectiva. Entonces, para que la glucosa pase la membrana celular bacteriana, generalmente utiliza transportadores o carriers, que le ayudan a la glucosa a pasar toda esa membrana y finalmente llegar al citoplasma. Cuando ya está entrando al citoplasma, está arrancando la vía glicolítica o de Enden, Meyerhof y Parnas. ¿Qué va a pasar entonces? La glucosa se va a fosforilar. En otras palabras, vean ustedes, un ATP que estaba guardado va a ceder una molécula de fosfato para que se pegue a la glucosa. Y por lo tanto este ATP obviamente se va a convertir en ADP, ¿no es cierto? Ahora ya la tengo aquí fosforilada, ya tengo la glucosa 6-fosfato. Pero no queda ahí. Gracias a una enzima que es una isomerasa, va a hacer girar a la glucosa, en otras palabras, y nos va a mostrar el isómero de la glucosa. Y el isómero de la glucosa es la fructosa. Cuando ustedes se ponen azúcar en su café, en su té, no están utilizando glucosa, están utilizando fructosa, el isómero, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo acá, la bacteria y nuestras células, porque todas hacen lo mismo. Lo que van a hacer es, gracias a la isomerasa, van a interconvertir la glucosa, la van a hacer girar y ahora tenemos a la fructosa 6-fosfato. Otra vez va a volver a fosforilarse gracias a una quinasa. Cada vez que lean una quinasa, en este caso es una fosfofructoquinasa, quinasa significa que le van a pegar un ATP. Con las palabras, una molécula de fosfato. ¿De acuerdo? O sea que un ATP va a bajar a ADP. Siempre que les digan quinasa después del producto inicial, es que se está fosforilando la molécula. ¿Se entiende? Ok. Si va a pasar eso, entonces ahora ya tengo a la fructosa ya no solamente con un fosfato en un carbono, ¿no es cierto? Recuerden que la fructosa, la glucosa tienen 6 átomos de carbono. Entonces en este caso ya venía con su primer fosfato en el carbono 1. Ahora pega otro fosfato, ¿cierto? Por lo tanto ahora tengo a la fructosa 1,6. Van a ver en muchos libros, incluidos Javits, dice difosfato. Mal. Eso no es de los químicos. Mal hecho el libro en ese capítulo. ¿De acuerdo? Porque en realidad se trata de la fructosa
1,6-bisfosfato. Porque si nos atenemos a las reglas de la química como debe ser, significa que un fosfato está en el carbono 1 y el otro fosfato está en el carbono 6. Cuando yo digo 1,6-difosfato, significa que en el carbono 1 tengo a los dos grupos fosfato. ¿Se entiende? Ahí está el error. Entonces, por eso es que en la nomenclatura correcta es la fructosa 1,6-bisfosfato. Cuando ya ha llegado a este punto nuestra bacteria, ahora va a utilizar otra enzima, aparece una aldosa, y esta aldosa va a partir a la fructosa en dos, y la parte por el medio. O sea que lo que tengo de este lado es una molécula de 3 carbonos, y acá tengo otra molécula de otros 3 carbonos. ¿De acuerdo? Porque aquí estamos siguiendo a la termodinámica. ¿Recuerdan las leyes de la termodinámica? La primera: nada creamos, nada destruimos, todo transformamos en materia o energía, ¿verdad? Acá no hay magos, brujas, duendes, demonios, no existen. ¿Listo? Fantasmas, entonces viven de la puerta para afuera. Aquí adentro todo es ciencia, causa y efecto. Nadie puede inventarse un carbono de la nada, ¿no es cierto? Ni puedo destruirlo al carbono por mucho que lo pisotee y baile malando sobre él. No se puede, ¿no es cierto? Lo que puedo hacer es transformarlo, pero nada más, ¿verdad? Lo puedo transformar en otra molécula pegándola en una molécula más grande, o la puedo transformar en energía, ¿cierto? Pero eso es todo lo que puedo hacer, la termodinámica, y mientras el planeta sea como es y el universo como es, hasta ahí yo llego, ¿de acuerdo? Por lo tanto, miren, se partió en dos. Y ahora tengo acá al gliceraldehído 3-fosfato, 3 carbonos, y acá tengo a la dihidroxiacetona fosfato, 3 carbonos. ¿Listo? O sea que hasta aquí termodinámicamente, estequiométricamente, no estoy perdiendo ningún hidrógeno, ningún carbono, porque nada se puede perder. ¿De acuerdo? Perfecto. Recuerden, hace un momentito atrás la lámina previa decía: por cualquiera de las 3 vías, sea la pentosa, fosfato, glía glicolítica, N-Tudorov, ¿a dónde llegamos? Al gliceraldehído 3-fosfato. Aquí está. Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Con la ventaja de que esta dihidroxiacetona fosfato otra vez tiene que girar por una isomerasa, puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato, y de hecho lo va a hacer. O sea que de acá no puede seguir la reacción. Para continuar la reacción, la dihidroxiacetona fosfato tiene que interconvertir en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Listo? Y continúa la reacción. ¿Qué va a pasar ahora? El gliceraldehído 3-fosfato, por una deshidrogenasa, va a interconvertir en lo que conocemos como el 1,3-bisfosfoglicerato. Si ustedes quieren, el 1,3-bifosfoglicerato para nosotros es la molécula que continúa gracias a una deshidrogenasa. ¿Qué va a hacer esta deshidrogenasa? Miren, va a lograr que el nicotín adenosin dinucleótido se reduzca. ¿Se entiende? Si se está reduciendo, ¿está ganando o perdiendo electrones? Ganando electrones. Muy bien. ¿Por qué se está produciendo esta reducción aquí? Porque es clave. En el mundo estamos viendo de la química y la bioquímica, no puedo solo oxidar o reducir. Hemos dicho que van de la mano, ¿no es cierto? Porque si un compuesto solo se oxida, va a llegar hasta el final de la oxidación y ahí se quedó. Entra a un callejón sin salida. O si se va a reducir hasta el final y entró a otro callejón sin salida. Ya se queda ahí y no va a poder ni ir adelante ni ir para atrás. ¿Se entiende? Tienen que ir interconvirtiendo. Oxida, reduce, oxida, reduce, oxida, reduce. Y eso es lo que está pasando acá. O sea que ahora ya tengo acá fuerza reductora. Porque este nicotín adenosin dinucleótido reducido, tremendamente útil, me va a ayudar a equilibrar las reacciones de oxidación que se vayan dando. ¿Se entiende? Perfecto. Próximo paso. A partir de esto actúa otra quinasa. Vean. Con otra quinasa, en este caso, voy a perder más bien uno de los
fosfatos de la molécula, y eso significa que si tenía un ADP, ese fosfato pega al ADP y ahora tengo ATP. Estoy recuperando ATP. ¿Listo? ¿Y qué me queda? El 3-fosfoglicerato. Que ahora sí, el 3-fosfoglicerato va a bajar por acción de una mutasa, se va a quedar en 2-fosfoglicerato. O sea, va a mover el fosfato al carbono 2. Y luego, por una enolasa, este 2-fosfoglicerato va a llegar hasta fosfoenol piruvato. ¿Quién le ha llevado hasta ahí? Una enolasa. ¿Listo? Si he llegado al fosfoenol piruvato, qué buena noticia para el metabolismo. La bacteria puede hacer fiesta con los de afuera, porque ya llegó, recuerdan, a un metabolito focal. Ah, pero acá ya he visto 2 metabolitos focales. Aquí está el primero, la glucosa 6-fosfato. Y aquí está el segundo, el fosfoenol piruvato. ¿Cierto? Así que ya tengo a los 2 primeros metabolitos focales. Pero el fosfoenol piruvato no se va a quedar ahí, ¿verdad? El PEP o fosfoenol piruvato, por la acción de una quinasa, una piruvato quinasa, va finalmente interconvertir en lo que llamamos como ácido pirúrico o piruvato. Es fundamental. Muy bien, esto es la vía glicolítica o de Embden-Meyerhof-Barras. Al pie tienen todas estas láminas, la fuente bibliográfica. Cuando ya tengan el documento en papel, ustedes van a poder irse hasta las fuentes bibliográficas y explorar mejor algunos detalles más. ¿Listo? Bien. Uno mira esto y dice, qué locura, yo pensaba que he estudiado medicina porque no quería ver química ni números, y aquí me ponen química y números. Ni modo. Así mañana se dediquen a la cirugía neurológica o microneurocirugía, esto lo tienen que dominar, ¿de acuerdo? No hay más. Este es el actual mundo de la biomedicina. Ya no es la medicina de hace 10, 20, 40 años atrás, que solo nos enseñaban la biología celular. Ahora es la biología molecular, ¿no es cierto? Y ustedes ya son la generación molecular. Así que entonces ahí está lo mismo que hemos visto hace un momento. La glucosa 6-fosfato, todo el ciclo de de la vía glicolítica, miren, hasta llegar al piruvato. Aquí nos hemos quedado en la anterior. ¿Qué le va a pasar al piruvato? Para que venga lo que tiene que venir, de aquí en adelante el medio ambiente va a jugar un papel importante. Porque resulta que puede ser que haya un ambiente donde no hay oxígeno o posibilidades de oxígeno y la bacteria no va a utilizar como fuente final, si ustedes quieren, destino final de sus electrones al oxígeno molecular libre, va a utilizar a cualquier otro compuesto. Entonces va a seguir una ruta anaeróbica. Y si sigue la ruta anaeróbica, miren ustedes, por la ruta del acetaldehído, puede convertir este azúcar en etanol, alcohol etílico. ¿Eso nos pasa en nuestras casas? ¡Claro que sí! ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado, o a sus mamás, que han preparado jugo de papaya o jugo de naranja, de mandarina, y cuando ya estaba todo perfectamente, se sirven de una maravilla, cierran el frasco donde han preparado, ¿verdad? Y después, si la dejaron al medio ambiente, después de 2-3 horas van, se sirven y tiene un sabor raro. Y dicen, ¡ay, se ha arruinado, se ha torcido! No, ya ha pasado esto. Microbios están en todas partes, están en ese jugo también. Al cerrar el frasco le hemos dado una condición anaeróbica. ¿Y qué va a hacer este tipo de microbios? Van a utilizar el azúcar. Recuerden que está en las frutas como fructosa, más fácil todavía, ¿verdad? Entonces va a avanzar por todo esto, va a llegar al piruvato, sigue la ruta del acetaldehído y va a fabricar alcohol etílico. Estamos fabricando alcohol etílico. ¿Cómo se hace el vino? Con las uvas que pasan por esto. ¿Quiénes hacen esto? Los microbios que están en el pellejo o en la cáscara de las uvas. Y cuando ponemos las uvas y las pisamos y el vino patero, es porque más bacterias le estamos dando y otros microorganismos para que lleguen a
hasta esto. Y tenemos el vino, la cerveza, la sidra, el champán, ¿de acuerdo? La otra es que a través del piruvato van a caer a la acetilcoenzima A, transforma a través de lo que se llama una piruvato deshidrogenasa, que está compuesta por 3 enzimas, E1, E2, E3, ¿de acuerdo? Y esos 3 juegos de enzimas convierten al piruvato en acetilcoenzima A. ¿Qué producto más importante? Porque el acetilcoenzima A puede entrar en este ciclo tan bonito, que comienza como citrato, va a interconvertir a isocitrato y así sucesivamente. Estamos, y en este caso aeróbicamente, estamos ante la presencia del famoso ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, ¿de acuerdo? O finalmente siguen estas otras rutas, miren, por la vía del succinato se salen a lo que se llama la vía del glioxilato, que ya no la vamos a ver, eso ojalá para que de aquí las doctoras, los doctores que mañana quieran ser microbiólogas, microbiólogos, a eso sí van a tener que dominar todo esto. ¿Listo? Muy bien. Y aquí está el ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Están viendo en la imagen al profesor Edwin Krebs, premio Nobel de Medicina, en este caso de Fisiología, por su descubrimiento médico, que tenía además 3 estudios en bioquímica, el que descubre el famoso ciclo que lleva su nombre. Hemos dicho, partía por el piruvato, aquí está, otra vez. Gracias a la piruvato deshidrogenasa, hemos dicho, pasa a acetilcoenzima A. Y miren cómo entró la acetilcoenzima A, interconvierte a citrato, el cis-aconitato, el isocitrato, el oxalsuccinato, a alfa-cetoglutarato, a succinilcoenzima A, al ácido succínico succinato, al fumarato, al malato y finalmente al oxalacetato. Y otra vez vuelve a girar. Otra vez entra otra acetilcoenzima A, vuelven a formar ácido cítrico y siguen girando. Pero de este baile tan interesante que se está produciendo, tiene que darse lo más fantástico que puede haber. Miren cómo en este paso del isocitrato al oxal succínico o succinato, miren cómo gracias al NAD, que recuerdan arriba se había formado, por la reducción que se da, se liberan hidrogeniones. Miren, se han soltado hidrogeniones. Acá del paso del alfa-cetoglutarato a la succinilcoenzima A, se están liberando hidrogeniones, se están saltando hidrogeniones, o sea, electrones, ¿no es cierto? Están saltando. Si vamos nosotros por acá, del succinato al fumarato, se están liberando electrones. Y si yo miro aquí arriba, del malato al oxalacetato, se están liberando electrones. Ahora, estos electrones no pueden quedar perdidos en el espacio, ¿verdad? Otra vez, termodinámicamente, vienen todos aquellos que han creado la termodinámica, nos jalan y nos dicen, no puedes armar electrones y a ver a dónde llegan. No, todos tienen que seguir un camino, y claro que lo van a seguir. Porque esos electrones van a empezar a saltar, se van a entrar aquí, van a pasar por este sistema que es de NAD normal a NAD reducido, y va a ir saltando y van a ir pasando por lo que se llama un conjunto de flavoproteínas, aquí están, y luego por los famosos citocromos. Saltan, 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 saltan como si fuesen ruedas de agua en forma de para molinos, igualito. Van saltando los electrones hasta que llegan al final, en este caso los hidrogeniones. Los haremos saltar. Miren, ahí está. Claro, ¿verdad? Ese par de hidrogeniones van a llegar hasta el final. Y cuando llegan al final, ¿quién les está esperando? Oxígeno. Porque hemos dicho que esto se da en condiciones aeróbicas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si se unen al oxígeno, ahí está, su producto resultante va a ser formación de agua, pero fundamentalmente, vean ustedes, formación de ATP. Porque en estos saltos
un fosforo inorgánico se pega a un ADP, a otro ADP y a otro ADP. Doctoras y doctores, acabamos de ver lo que se llama la fosforilación oxidativa. En el ciclo de la vía glicolítica, donde se iban formando algunos ATPs, ¿recuerdan? Esa es una fosforilación solo del substrato. En cambio, aquí estamos viendo la fosforilación oxidativa. Vean ustedes la cantidad de ATP que se forma. Una maravilla, ¿no es cierto? Gracias a esta mutación y a este invento de las bacterias en su momento y que nos regalaron a nosotros, es que se dejaron el mundo de lo micro y se pudieron ir ensamblando más células y pudieron ir conformando organismos más complejos. Porque hemos dicho que organismo más complejo necesita condiciones mucho más complejas también metabólicamente hablando. Y eso significa utilizar fuentes energéticas mucho más idóneas, como en este caso necesitamos más baterías, más pilas, ¿no es cierto?, para poder soportar una estructura cada vez mucho más compleja y que en este caso ya se hace de corte eucariota y multicelular, ¿de acuerdo? Ese es el invento más fantástico que han hecho las bacterias. Pero hasta aquí he hablado aeróbico, anaeróbico, aeróbico, anaeróbico. De una vez definamos, ¿listo? Porque todo depende del receptor final de los electrones. A partir de esto tenemos las bacterias aeróbicas y en general las células aeróbicas, que son las que necesitan el oxígeno como último aceptor de hidrogeniones. Pregunta de parcial. ¿De acuerdo? Porque esto es importante. Miren, aquí está. Está el oxígeno actuando como último aceptor de estos hidrogeniones. El momento en que se pegan, se forma una molécula de agua, pero lo más importante, hemos visto, se forma ATP, ¿cierto? Hasta ahí no había problema. El mundo había razonado en esa línea en algún tiempo. Hasta aquí se decía, si yo considero a una célula viva o a una unidad biológica viva, es porque respira, ¿no es cierto? Los experimentos químicos mostraban que si yo le pongo una campana de cristal a un pajarito, respira un tiempo y se muere. Se intoxica con su CO2, ¿verdad? Entonces decíamos, para poder vivir tienes que respirar. Y tienes que respirar aire, oxígeno. Ah, pero aparece alguien a fines del 1800 y les dice, no, les cuento que hay algunas células que no necesitan oxígeno. Más bien les dan oxígeno y las matan. Entonces, ¿cómo? Usted está borracho. No, era el profesor Louis Pasteur quien descubre el fenómeno de la anaerobiosis. O sea, que no requieren de oxígeno libre como último aceptor de hidrogeniones. Y él les dice, en la fermentación, él estudió mucho el vino, y les dice, en la fermentación no hay oxígeno. Es en condiciones donde se corta el oxígeno. A eso él dice, yo le llamo anaerobiosis, sin oxígeno. Y estas células, estas levaduras viven y gracias a eso, recuerdan, toman el camino del piruvato al acetaldehído y por fermentación, en otras palabras, producen alcohol. ¿Han respirado esas bacterias? Sí, pero lo han hecho fermentando en condiciones anaeróbicas. ¿De acuerdo? Y obviamente, ya más adelante, los microbiólogos encuentran el punto medio, porque hay bacterias y tienen importancia médica que están al medio. Cuando hay oxígeno en mi ambiente, respiro aeróbicamente, o sea, llego hasta el ciclo de Krebs y organizo ATP en gran cantidad, como hemos visto. Pero cuando me cortan el oxígeno por cualquier motivo, cambio mi switch, igual que las fibras musculares, y me entro a la ruta fermentativa, ¿no es cierto? Y juego anaeróbicamente. Esas bacterias que están al medio y utilizan los dos fenómenos, en este caso son las más privilegiadas, porque pueden estar en un sistema o pueden estar en el otro. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora sí, ya tengo la definición por tipo de respiración, o sea que tengo dos tipos de respiración. La respiración aeróbica, que va hasta el ciclo de Krebs,
que esa es la mejor, porque está formando harto ATP, ¿no es cierto? Y tengo el otro tipo de respiración que es de corte fermentativo, donde genero muy poco ATP, pero no se va a morir la estructura biológica. Y en realidad lo que va a hacer es fermentar, ¿de acuerdo? Si ya tengo reconocidas esas dos formas de respirar, entonces ya cambia mi concepto de respiración. Ya no había sido, ¿qué es respirar? No estás respirando, estás haciendo una inspiración y su expiración, ¿verdad? Si estás respirando, estás utilizando al oxígeno como último aceptor de los hidrogeniones que han logrado formarse a través del ciclo de Krebs una vez que se ha internalizado glucosa y ha seguido la vía glicolítica. En otras palabras, no es otro paso que la oxidación de combustibles orgánicos con los cuales has fabricado ATP. Eso es respiración. Y si hablan así, van a decir, uy, parece Sheldon. No, es la realidad, ¿de acuerdo? Es así como respiramos, incluidos nosotros, bioquímicamente. ¿Listo? Sigamos. Este es solamente una lámina rapidita, solo para que veamos que la fosforilación oxidativa, o sea, la que viene por el sistema aeróbico, es ideal, porque la ganancia de ATP es muy alta, ¿no es cierto? 38 ATPs por cada mol de glucosa. Es una cantidad, pero fantástica de ATP. Tengo energía y tengo baterías como para hacer muchas cosas, ¿verdad? Dentro de mi respiración anaeróbica, obviamente hemos dicho que al final del transporte electrónico ya no está el oxígeno, pero tengo otros que me están esperando. Por ejemplo, se van a producir reducciones de nitratos hasta nitrógeno libre, que asocian las bacterias nitrificantes, o desde los sulfatos hasta el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, o desde el fumarato hasta el succinato, utilizando compuestos ya orgánicos, o desde el anhidrido carbónico hasta la formación de metano. En los pantanos se libera un gas que tiene un fuerte olor, mal olor en realidad, y decimos, es gas metano. Si ustedes toman un vaso o lo que sea y voltean y reciben ese metano y encienden un fósforo, se va a encender, va a haber una pequeña explosión. Es el metano. ¿Quiénes están produciendo? Las bacterias que viven en esos fondos de ciénaga, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están respirando anaeróbicamente. ¿Listo? O pueden bajar desde el ion férrico hasta el ion ferroso. Finalmente, con estos aceptores se obtiene menos ATP, mucho menos ATP que con un sistema aeróbico. Pero hemos dicho, las bacterias no van mal. ¿Listo? Conservan perfectamente sus sistemas metabólicos. Listo. Y aquí están fenómenos de fermentación. A nosotros nos interesa mucho esto como microbiólogos, porque si yo conozco esto muy bien, me puedo inventar pruebas de laboratorio para identificar bacterias, ¿verdad? Porque si hace que esta bacteria fermenta, le pongo de trampa un azúcar determinado. Le voy a cortar en cierto paso de su proceso metabólico y para evidenciar aquello voy a añadir un reactivo que me permite mirar en qué punto ha producido ese metabolito intermediario que yo estoy buscando, ¿no es cierto? Por cambio de pH le pongo un indicador químico, esos son los que hemos jugado en los laboratorios de química en colegio, la fenolftaleína que fue, ¿verdad? En otras palabras, se dan cuenta, todo es química y bioquímica, en nuestro caso aplicado a la biología, nada más, en este caso a la microbiología. ¿Listo? Acá, para formar entonces etanol, básicamente hongos, es decir, levaduras, ¿no es cierto? Pero puedo formar también, hemos dicho, ácido láctico puro. Esas son las rutas homofermentativas. Ejemplo de esto puede ser a partir de lo que signifiquen algunos estreptococos, como también algunos lactobacilos. ¿Qué está aquí? El yogur. Ese yogur que consumen es producto de todo esto. Tengo las rutas heterofermentativas, pero seguro y de lejos, la que más nos interesa es esta, la de los ácidos mixtos. Porque aquí está Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus, y un sinfín de bacterias, sobre todo enterobacteriales, porque estas no solo fabrican ácido láctico, pueden fabricar
también acetatos o ácido acético, ácido fórmico, succinatos, liberan hidrógeno como gas o liberan anhídrido carbónico. Pueden también, en algún caso, fabricar incluso alcohol. Y eso yo lo utilizo en la tecnología de laboratorio para llegar hasta el diagnóstico de estas bacterias. ¿De acuerdo? Finalmente, estas, las fermentaciones del butanol butirato, son las peores. ¿Por qué? Tomen un pedazo de piel de pollo, de la que consumimos para la comida, etc. Pónganle en una bolsa nylon y pónganle en un sector de su casa. En 2 días huele a diablos, en 3 días a cadáver. Si quieren saber, más allá de lo que han aprendido en anatomía, cómo van a oler los cadáveres, solo tienen que hacer eso y al 3er o 4 día abran esa bolsa. Ese olor que emerge de allí es gas formado por este tipo de fermentación. ¿Qué bacterias están actuando ahí? Las anaeróbicas, clostridios, fusobacterias, etcétera, que son las que descomponen las células de eso que han puesto ustedes, ese pedazo de pollo, y que obviamente están fabricando este tipo de compuestos, que son tremendamente malolientes. ¿De acuerdo? Así que vean, todo gira alrededor de esto. Perfecto, ya estuvo. Gracias a todo esto se puede lograr que la bacteria fabrique, hemos dicho, sus estructuras supramoleculares, por ejemplo, paredes bacterianas y esporas. Miren, para sus esporas estas están formadas, les han dicho, por ácido dipicolínico, las famosas esporas de dipicolinato de calcio. Aquí está. Miren de dónde vienen, todas las rutas que ustedes hasta aquí hemos visto de manera general y gracias a los metabolitos focales. ¿Listo? No entramos al detalle, no se les va a preguntar el detalle, porque entendemos que primero tenemos que ser médicos. Quienes nos acompañan en la especialidad de la microbiología, obviamente aprenderán el resto. Aquí está la fabricación de las paredes que ustedes han estudiado hace algunas clases atrás. Es así como se biosintetiza. Miren. Esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle y de una manera más sencillita cuando la próxima semana, si no me equivoco, revisemos betalactámicos en antibióticos. Ahí vamos a ver cómo se forma la pared y van a ver que es bien bonito y es algo que no se van a olvidar jamás. Pero miren toda la ruta que sigue. Lindo, ¿verdad? Para la temperatura. Las bacterias también se pueden clasificar por su temperatura. Las psicrófilas, las que tienen membranas con alto contenido en cuanto a porcentaje de ácidos grasos insaturados. Estas psicrófilas pueden vivir a temperaturas que están por debajo de 20 grados centígrados. Viven incluso a 0 grados centígrados, vamos al polo sur, vamos al polo norte, hay bacterias, son psicrófilas. Ahí están a menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 grados centígrados. A esas bacterias no les pasa nada. Se han adaptado, han evolucionado. Las mesófilas, entre 20 y 45 grados. Estas nos interesan. Estas son las que nos provocan enfermedades, ¿verdad? Porque están viviendo en nuestras temperaturas. 35, 36, 37, 38 grados centígrados, ¿verdad? Las termófilas tienen alto porcentaje de ácidos grasos saturados y tienen sistemas enzimáticos que son estables al calor. Acá generalmente consideramos a una termófila cuando ya está sin problemas por arriba de 50 grados centígrados. Si una bacteria logra sobrevivir a 50, 55, 60 grados, es una termófila. Y es una hipertermófila si logra llegar a 80, 115 grados centígrados sin mayor problema. Más de 90 grados centígrados. ¿Hay bacterias que están a esas temperaturas? Claro que sí. Por ejemplo, en los lechos volcánicos, las aguas termales, etcétera, ¿verdad? Están a esas temperaturas, no tienen importancia clínica por ahora. Las que sí nos interesan son las mesófilas. ¿Listo? Y para los lípidos ya es un juego de reacciones bioquímicas que llevan adelante las bacterias, que a partir generalmente otra vez de los metabolitos focales van a llegar a construir en lípidos lo que necesitan.
desde ácidos grasos saturados, insaturados, colesterol entre ellos para poder estabilizar sus membranas. Todo lo van a fabricar dentro del metabolismo de los lípidos. No lo vamos a disgregar más, porque vuelvo a repetir, esto ya tiene solamente importancia para quienes se dediquen a la microbiología. Y bueno, llegó la hora, ahora sí, de integrarlo todo. A ver, comencemos. Ahí está el primer metabolito focal, la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se interconvierte en fructuosa 6-fosfato. ¿Recuerdan? Vía glicolítica. ¿Para qué me sirve la fructosa? Para llegar a la fructosa 1,6-bisfosfato. Esta fructosa 1,6-bisfosfato, como también la propia glucosa 6-fosfato, me permite construir carbohidratos más complejos. También voy a llegar al gliceraldehído 3-fosfato, hemos dicho, ¿verdad? Molécula clave. Pero con la glucosa 6-fosfato me puedo entrar también a la ruta de las pentosa-fosfatos. Recuerdan que era otra vía para poder utilizar azúcares. En la ruta de las pentosa-fosfatos yo puedo utilizar los productos terminales como sillares para DNA o para RNA. Es más, gracias a los ciclos de las hexosas monofosfato, alimento todo este sistema y tengo DNA y RNA. Básicamente como sillares, los azúcares que van a ir a esas moléculas. ¿Listo? Ahora bien, a partir de las hexosas monofosfato que se están moviendo aquí en el ciclo de estas pentosas, puedo llegar hasta lo que se conoce como la eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato es el paso previo a dos aminoácidos, la tirosina y el triptófano. ¿De acuerdo? Listo. Y también puedo armar, gracias a estos, proteínas. O sea que aquí tengo carbohidratos y aquí ya tengo proteínas. Pero sigamos. Gracias a este paso de la fructosa 1,6-bisfosfato hemos dicho que se partía en dos moléculas, la gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. ¿Recuerdan? Listo. Con la dihidroxiacetona fosfato puedo utilizar como metabolito previo al glicerol y gracias a esto puedo empezar a construir lípidos. La bacteria construye lípidos. ¿Listo? Listo. Y con esto, pues obviamente ácidos grasos. Con el gliceraldehído 3-fosfato llego hasta el fosfoenolpiruvato, segundo metabolito focal, ¿verdad? ¿Qué construye con el fosfoenolpiruvato? Varias cosas. Puedo bajar hasta el piruvato o puedo construir alanina, valina e isoleucina. Otros 3 aminoácidos con los cuales tengo proteínas, ¿cierto? Pero además, con el fosfoenolpiruvato también puedo construir fenilalanina, otro aminoácido que me permite ser parte de las proteínas, ¿verdad? Si ya tengo hasta aquí, con el piruvato he entrado a la acetilcoenzima A y con la acetilcoenzima A también puedo fabricar ácidos grasos, los cuales desembocan en lípidos, obviamente. Pero dentro de la acetilcoenzima A y en el ciclo de Krebs más bien, tengo dos componentes importantes. ¿Recuerdan? En la vía que íbamos girando del ácido cítrico. Tengo al alfa-cetoglutarato, que es mi tercer metabolito focal, con el cual construyo desde lo que es el ácido glutámico, la glutamina, la arginina y la prolina. Con estos, proteínas. Varios aminoácidos, miren cómo se están formando los aminoácidos, intercurren de acuerdo al mensaje del RNA mensajero en los ribosomas, ¿verdad? Y empieza la producción de proteínas. Pero además tengo el otro metabolito, el oxalacetato, que está dentro de lo que es el ciclo de Krebs. Con el oxalacetato, ¿qué voy a construir? Aspartato, asparagina, metionina, lisina, treonina y también isoleucina. Con esto, ¿qué voy a terminar construyendo? Proteínas. Y ya está. Así que mi bacteria, con 4 metabolitos focales, aquí está la glucosa 6-fosfato, ha logrado construir, miren, todo esto. Con el fosfoenolpiruvato, todo esto. Con el alfa-cetoglutarato, más aminoácidos para armar proteínas, y con el oxalacetato también más aminoácidos para terminar ensamblando estas proteínas. Al final,
el planeta depende de la salud de las bacterias. Cuanto más daño le hacemos al planeta, más daño le hacemos a las bacterias y la respuesta es más agresiva. En otras cosas, nosotros tenemos el famoso ciclo del carbono, ¿verdad? El carbono es uno de los ciclos más importantes en lo que es, en este caso, el medio ambiente planetario. No voy a entrar más allá para no confundirles. Y desde ya, hoy estamos sentados aquí escuchando esta charla porque el planeta tuvo en su momento la posibilidad de que bacterias pudieran trabajar en lo que se conoce como el ciclo del nitrógeno. Si no hubiese sido así, si las bacterias no hubieran en su momento inventado por mutación fotosíntesis, la capacidad de adaptarse aeróbica o anaeróbicamente, o de utilizar al nitrógeno, que es importantísimo en lo que se refiere a la salud del terreno, de la Tierra en el planeta, hoy seríamos el planeta Marte 2, ¿de acuerdo? ¿Se han dado cuenta ustedes de que donde hay postes, básicamente hay más pasto, más chiji? ¿A qué creen que se debe? Digo. Fíjense en sus casas, fíjense en los postes, van a ver que hay harto pasto crecido junto al poste. Eso es porque los perritos van allí y hacen pipí. ¿Qué hay en la orina? Urea. ¿Se descompone en qué? Amoníaco. ¿Quiénes descomponen? Las bacterias que manejan el ciclo del nitrógeno. Un grupo de bacterias. Ese amoníaco no se queda así. Otro grupo de bacterias, las nitrificantes, llevan ese amoníaco hasta nitrógeno molecular libre. Y ese nitrógeno molecular libre sube al ambiente y mantiene nuestra atmósfera estable. Pero además organiza compuestos nitrogenados en la Tierra y gracias a eso esa Tierra es muy abonada, es riquísima para que puedan crecer los vegetales. Por eso es de que el pasto, el chiji, etcétera, las hierbas y demás crecen muy bien allá donde hay, en este caso, urea, amoníaco, en otras palabras, la orina de lo que correspondería a mamíferos, incluidos nosotros. ¿De acuerdo? Así que entonces hemos dado una vuelta por todo el metabolismo y cuando llegamos hasta este punto, pues hay una sola cosa que podemos hacer: regresar a la química. Dedíquense a la parte de la bioquímica en sus estudios y dense cuenta que es una maravilla el poder hablar el mismo idioma, porque sobre todo nos permite ver mejor el planeta, cuidarlo, protegerlo y evitar que llegue a problemas realmente graves. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.